Hola chicos, nuevamente por aquí. Soy la maestra Sheila del área de comunicación y el día de hoy vamos a trabajar un tema importantísimo, el género narrativo. Pero antes, quiero saludar a mis alumnos del Colegio Armando Ruiz Vázquez del nivel secundaria y también a los alumnos del nivel primaria del Colegio San Vicente de la Barquera de Huánuco. Así es que todos presten atención a mi clase. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son variedades de obras literarias agrupadas por características comunes, según el asunto, la forma o la actitud del autor. Según Aristóteles, la clasificación de los géneros literarios son narrativo, dramático y lírico. El día de hoy vamos a trabajar el género narrativo, así es que quiero que estén atentos. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo es la acción de narrar hechos o acontecimientos reales o ficticios. Este género tiene elementos y son el narrador, que se clasifica en narrador personaje, narrador testigo y narrador omnisciente. También tenemos los personajes, que son personajes protagonista, personaje antagonista, personaje dinámico y personaje estático. También dentro de los elementos tenemos el ambiente, que se clasifica en ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente sociocultural. Por último, tenemos la trama y se clasifica en paralela, de revelación y de resolución. Ahora vamos a trabajar cada uno de estos elementos en el transcurso de nuestro video. Las especies narrativas son aquellas en las cuales están conformadas por la novela. ¿Y qué será la novela? Decimos que su estructura es más amplia y su narración mucho más compleja. El objetivo es enfocar la atención del lector a través de la recreación de alguna realidad expuesta. Tenemos el cuento, otra especie narrativa. El cuento es una historia corta que narra los hechos de una estructura específica, inicio, nudo y desenlace. La fábula. La fábula es un tipo de relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Veamos ahora el mito. ¿Qué será el mito? Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que los considera como historias verdaderas. Tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. Por último, tenemos la leyenda. Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita, dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Muy bien, hemos conocido entonces las especies narrativas. Ahora sí, veamos los elementos de la narración. ¿Quién es el narrador? El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los personajes. No es una persona. Ha sido creada por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La elección del tipo de narrador dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista que éste adopte.
Veamos los tipos de narrador. Tenemos al narrador personaje. ¿De qué se trata cuando hablamos de narrador personaje? Se dice que es el que narra, es el protagonista, hablando específicamente de sus sentimientos, pensamientos, la manera en la que ve el mundo y los sucesos por los cuales atraviesa en la obra. Tenemos al narrador testigo. Es aquel que habla específicamente de un segundo o tercero, utilizando como referencia el tú, refiriéndose siempre a una persona, objeto o animal. Por último tenemos al narrador omnisciente. Tiene el conocimiento de todos los hechos sucedidos y de los sentimientos de cada uno de los personajes que corresponden a la historia. Sin embargo, es totalmente externo a ellos. No es partícipe en ningún lugar o ámbito de la obra, siendo tomado como un dios en la historia a la que se refiere. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador. Los personajes son todos aquellos que ejecutan la acción en un relato. Veamos los tipos de personajes. Tenemos el protagonista. El protagonista, la historia gira en base a él. El antagonista, se podría decir que casi siempre es el villano. Este a menudo se opone a las ideas del protagonista y su objetivo es frustrar a dicho personaje. Tenemos el personaje dinámico. Este personaje se utiliza muchas de las veces como de relleno, cambia constantemente dentro de una historia, ya que es como una herramienta para lograr un fin esperado en la historia. Y por último tenemos el personaje estático. Este es el personaje que simplemente es mencionado unas cuantas veces. No cambia nada en la historia y tampoco es de suma relevancia. Ya conocimos entonces a los tipos de personajes. ¿Qué son los ambientes? El ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario, pero abarca muchas más que el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero, llamado también marco narrativo, de los sucesos del relato, incluyendo la época. Vamos a ver los tipos de ambientes. Tenemos ambiente físico, que se refiere al lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. Puede ser un espacio reducido, como la sala de estar de una casa o la celda de una prisión, pero también un bosque o un país. También tenemos el ambiente psicológico. Tiene que ver con el marco abstracto que se genera a medida que avanza el relato a través de los personajes y sus acciones. Por tanto, este ambiente narrativo no es estable, varía con el decurso de los acontecimientos. Puede ser de alegría al principio y de tristeza al final o viceversa. Y por último, tenemos el ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de la historia también aportan al ambiente narrativo un componente específico. Por ejemplo, los personajes se caracterizan por ser de una familia burguesa y religiosa. Será muy diferente a otra narración con personajes extraídos de los bajos fondos o de un ambiente proletario o sindical,
de lucha y reivindicación. ¿Qué es la trama? La trama es el conjunto de elementos narrativos conectados entre sí y de una obra literaria. Estos elementos son los personajes y el motivo de sus acciones, el contexto, el narrador y la acción. Es decir, es la manera en la que estos componentes se entrelazan. Veamos los tipos de trama. Tenemos paralela. Una trama es paralela cuando se cuentan dos historias o más con un nexo en común que se resuelve en la historia. Esta resolución puede tener lugar en el nudo o en el desenlace y no tiene por qué ser lineal en el tiempo. Tenemos de revelación. Este tipo de trama se da en el momento en el que la historia principal se resuelve y finaliza por causas que están por encima de los protagonistas. De resolución. Sucede cuando el protagonista encuentra una solución favorable o no al obstáculo que se le ha presentado en la historia. Por ejemplo, la ejecución de un preso o cuando un personaje huérfano encuentra a sus padres desaparecidos. Muy bien, ya conocimos los tres tipos de trama. Muchas gracias. No olviden darme un like y suscribirte a mi canal de YouTube para que tengas más videos didácticos. Hasta la próxima.